¿Alguna vez te has preguntado por qué los aviones comerciales no se llenan de gasolina como un coche cualquiera? A simple vista, podría parecer más práctico, pero sería una receta para el desastre. Quédate porque lo que vas a escuchar te va a cambiar la forma en que ves los aviones. No, no es gasolina. Los aviones comerciales se llenan con un combustible especial a base de queroseno llamado Jet A1. Y no, no es que quieran cobrarte más caro el billete, es que literalmente depende de esto tu seguridad en el aire. Primero, la seguridad. La gasolina de coche es extremadamente volátil. Se inflama a unos menos 40 grados centígrados. Y recuerda que en pleno vuelo, fuera de la cabina, el aire puede estar a menos 50 grados centígrados. A esa altitud y con esa volatilidad, cualquier chispa podría convertir el avión en un fuego artificial. El queroseno, en cambio, necesita temperaturas mucho más altas para inflamarse, entre 38 grados centígrados y 72 grados centígrados. Es estable, seguro y fiable. Segundo, el motor. Los motores de los aviones comerciales son turbinas de gas. Funcionan perfecto con combustibles pesados como el queroseno, pero si les pones gasolina, arde tan rápido que podrías provocar detonaciones o encendidos prematuros. No es un riesgo, es una certeza. Tercero, el frío extremo. A más de 10 kilómetros de altura, cualquier combustible que no soporte el frío se congelaría. El Jet A1 aguanta hasta menos 47 grados centígrados sin problema. La gasolina, en cambio, podría formar cristales de hielo en las líneas y dejarte sin motor a mitad de vuelo. Y ojo con esto, el precio y la disponibilidad. El queroseno es más barato de producir en grandes cantidades que la gasolina de alto octanaje y está disponible en prácticamente todos los aeropuertos del planeta. La gasolina de aviación, en cambio, es cara y difícil de encontrar. Además, en muchos países el queroseno para vuelos internacionales está libre de impuestos, lo que lo hace todavía más competitivo. Una de las grandes ventajas del Jet A1 es que cumple normas internacionales muy estrictas como la ASTM en Estados Unidos o la DEF STAN en Reino Unido. Esto garantiza que un avión pueda repostar en Tokio, volar a Nueva York y volver a despegar sin preocuparse por cambios en la composición o en el rendimiento del combustible. Esa uniformidad es esencial para una aviación segura y globalizada. Además, el Jet A1 incluye aditivos que evitan la formación de hielo en las líneas y reducen la corrosión interna, algo crítico en motores que operan a temperaturas extremas. También tiene una densidad energética perfecta, suficiente para dar gran autonomía sin añadir peso excesivo, porque cada kilo extra reduce la carga útil y aumenta el consumo. Incluso en el mundo militar, que a veces usa combustibles especiales para ciertas misiones, el queroseno sigue siendo el preferido por su estabilidad y compatibilidad con motores de gran potencia, desde cazas supersónicos hasta gigantes como el C-17 Globemaster. ¿Y si las cambiamos? Aquí es donde la cosa se pone peligrosa. Si pones gasolina de avión en un coche, no explota, pero dañas el motor. Ahora, si le pones gasolina de coche a un avión que usa queroseno, los vapores, que se formarían a gran altitud, podrían provocar una combustión abrupta, y eso en pleno vuelo no se cuenta como anécdota, se cuenta como tragedia. Pero ¿y qué me dices de esos aviones que vuelan con aceite de cocina? Sí, leíste bien, aceite de cocina reciclado. En 2017, Hainan Airlines hizo un vuelo transoceánico entre Pekín y Chicago en un Boeing 787 usando biocombustible hecho con aceite vegetal recuperado de restaurantes. El resultado fue impresionante, 0 problemas de rendimiento y hasta un 80% menos de emisiones que con queroseno convencional. Estos combustibles, llamados SAF, Sustainable Aviation Fuel, pueden producirse con residuos orgánicos, grasas animales, algas o incluso mediante procesos sintéticos con hidrógeno y dióxido de carbono. Y aquí viene lo mejor. Puedes mezclar SAF con queroseno y usarlo en cualquier avión actual sin modificar motores ni tanques. Mira esta línea de tiempo porque aquí empieza el futuro de la aviación. En 2011, Lufthansa aprobó durante 6 meses vuelos entre Hamburgo y Frankfurt usando mezcla de bioqueroseno en un Airbus A321. En 2018, Qantas hizo historia con el primer vuelo transpacífico alimentado con biocombustible de semillas de mostaza. En 2019, KLM lanzó la primera ruta regular parcialmente impulsada con aceite de cocina reciclado. En 2022, United Airlines sorprendió al mundo al volar con un motor funcionando al 100% con SAF, sin una gota de queroseno fósil. Y en 2023, Gulfstream certificó sus jets privados para volar con combustible sostenible al 100% desde fábrica. El SAF puede reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero en todo su ciclo de vida. Además, produce menos partículas y menos azufre. Pero aquí está el problema. En 2024 apenas cubría el 0,3% de la demanda mundial de combustible de aviación. Es caro, cuesta de 2 a 5 veces más que el queroseno, y producirlo en masa no es sencillo.
Europa ya exige un 2% mínimo de SAF en 2025 y un 6% en 2030, y Estados Unidos apunta a producir 11 millones de litros para 2030, cubriendo el 10% de su consumo. Al mismo tiempo, empresas energéticas como Repsol, BP o Total están reconvirtiendo refinerías para procesar residuos en bioqueroseno, mientras que compañías especializadas como Nest o World Energy amplíen su capacidad para abastecer la creciente demanda. Y eso no es todo. Ahora es que viene lo interesante. Pero primero, dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. No todo es SAF, también están los aviones eléctricos, y aunque no veremos un Boeing 787 eléctrico pronto, ya existen prototipos que han volado. El Aviation Alice es 100% eléctrico, tiene 9 plazas y un alcance de 815 kilómetros. En Europa, el Heart Aerospace ES-30 combina electricidad con un sistema híbrido para vuelos de hasta 400 kilómetros. Y en 2021, el Rolls-Royce Spirit of Innovation rompió récords alcanzando 620 kilómetros por hora con pura energía eléctrica. Aquí no hay misterio, no hay emisiones directas si la electricidad viene de fuentes limpias. El ruido se reduce drásticamente, algo que agradecerían quienes viven cerca de aeropuertos. El mantenimiento es más simple, sin turbinas, sin combustión, menos piezas que revisar, y podrían abrirse rutas cortas incluso desde pequeños aeródromos o vertipuertos urbanos. El gran obstáculo es la energía. El queroseno guarda 50 veces más energía por kilo que las baterías de litio. Esto limita la autonomía y el tamaño de los aviones eléctricos. Además, se necesita infraestructura de carga rápida en aeropuertos y regulaciones específicas para esta tecnología. Y aunque suene lejano, el hidrógeno también está en la carrera. Puede usarse para generar electricidad a bordo o como combustible directo. Y empresas como Airbus ya tienen planes para aviones comerciales a hidrógeno en 15 años. Y esto sí que es importante. Antes de 2030, es muy probable que haya vuelos comerciales de menos de 500 kilómetros completamente eléctricos. Noruega, por ejemplo, quiere electrificar todos sus vuelos domésticos cortos para 2040. Para distancias largas, los híbridos y el hidrógeno serán la clave. La aviación está entrando en una etapa de transición histórica del queroseno tradicional a combustibles reciclados y más adelante a electricidad y tecnologías limpias. El cielo del futuro no solo será más verde, también será mucho más silencioso. Y no solo esto es sorprendente, este video que ve en pantalla sí que te dejará con la boca abierta. Entra a verlo para que nadie te lo cuente. Ahora viene la parte que la mayoría de personas no espera escuchar, porque hemos explicado por qué los aviones no usan motores de gasolina. Pero la pregunta real que debería hacerte ese conocimiento es esta. Si el motor turborreactor y el queroseno son tan perfectos para la aviación, ¿por qué el mundo está gastando miles de millones de dólares para reemplazarlos? La respuesta es el dióxido de carbono. La aviación comercial es responsable de aproximadamente el 2,5% de las emisiones globales de CO2. Parece poco, hasta que entiendes que esas emisiones ocurren directamente en la atmósfera alta, donde su impacto sobre el clima es desproporcionadamente mayor que las emisiones al nivel del suelo. Y el tráfico aéreo crece. Antes de 2050 se espera que se doble. Sin cambios en la tecnología, eso significa que la aviación va a convertirse en uno de los mayores problemas climáticos del planeta en las próximas décadas. Por eso existe el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, combustible de aviación sostenible. Y aquí hay que ser muy precisos, porque la industria usa ese término de manera amplia y a veces confusa. El SAF no es un tipo específico de combustible, es una categoría que incluye cualquier combustible de aviación producido a partir de fuentes no fósiles. Puede ser aceite de cocina reciclado, grasas animales de la industria cárnica, residuos forestales, cultivos energéticos, algas, incluso a partir de captura de CO2 atmosférico combinado con hidrógeno verde en lo que se llama combustible sintético o e-fuel. La característica que hace que el SAF sea revolucionario no es su rendimiento en el motor, es que cuando lo quemas, el CO2 que libera ya estaba en la atmósfera, capturado por los organismos de los que se extrajo el combustible. En un ciclo de vida completo, puede reducir las emisiones netas entre un 50 y un 80% comparado con el queroseno convencional. Y la pieza clave de todo esto es que el SAF es un drop-in fuel, un combustible de sustitución directa. Puedes mezclarlo con queroseno convencional en cualquier proporción hasta el 100%, cargarlo en cualquier avión actual, en cualquier motor existente, sin ninguna modificación. No necesitas nueva infraestructura, no necesitas certificar nuevos motores. El avión no sabe la diferencia.
En 2022, United Airlines hizo un vuelo con un motor funcionando al 100% con SAF sin una gota de queroseno fósil. En 2023, Gulfstream certificó sus jets privados para operar con SAF puro desde fábrica. La tecnología funciona. El problema es la escala. En 2024, el SAF cubría apenas el 0,3% de la demanda global de combustible de aviación. Cuesta entre 2 y 5 veces más que el queroseno convencional, y producirlo en las cantidades que necesita la aviación mundial requiere un cambio industrial de una magnitud que todavía no ha ocurrido. Europa ha establecido mandatos, un mínimo del 2% de SAF en 2025, escalando hasta el 6% en 2030 y el 70% en 2050. Estados Unidos tiene como objetivo producir 11.000 millones de litros para 2030. Repsol, BP, Total Energies y otras grandes petroleras están reconvirtiendo refinerías para procesar residuos en biocombustible de aviación. La dirección está clara, el ritmo es lo que está en disputa. Pero más allá del SAF hay dos tecnologías que representan algo cualitativamente diferente: el hidrógeno y la electricidad. Son distintas no solo en cómo funcionan, sino en lo que significan para la arquitectura de los aviones del futuro. El hidrógeno tiene una densidad energética por kilo que triplica la del queroseno. Eso, sobre el papel, lo convierte en el combustible ideal para la aviación de largo alcance. Cuando lo quemas en una turbina, el único producto de combustión es agua, 0 CO2 directo, 0 partículas, y puede usarse también en celdas de combustible para generar electricidad a bordo con una eficiencia mucho mayor que la combustión directa. El problema es físico y no tiene solución fácil. El hidrógeno tiene una densidad volumétrica muy baja. Para almacenar la misma energía que en un tanque de queroseno, necesitas un volumen 4 veces mayor. Eso significa que o rediseñas completamente la estructura del avión, porque los tanques ya no caben en las alas como ahora, o comprimes el hidrógeno a presiones extraordinarias, o lo licúas a menos 253 grados centígrados. Cualquiera de esas opciones añade peso, complejidad y coste que erosionan la ventaja energética. Airbus tiene en desarrollo 3 conceptos de avión de hidrógeno bajo el programa Zero UE, apuntando a una entrada en servicio comercial en torno a 2035. Es ambicioso, es posible, pero requiere rediseñar no solo los aviones, sino los aeropuertos que los abastecen. Y la electricidad. Aquí hay que ser realistas, porque la narrativa popular sobre los aviones eléctricos tiene una brecha enorme entre lo que suena bien y lo que la física permite. La mejor batería de litio disponible hoy almacena aproximadamente 250 vatios hora por kilogramo. El queroseno almacena 12.000 vatios hora por kilogramo. Hay un factor de 48 entre los dos. Eso no es una diferencia de generación tecnológica, es una diferencia estructural entre química de batería y química de combustión, que no va a desaparecer con mejoras incrementales. Lo que eso significa en la práctica es que un avión eléctrico con el mismo alcance que un Airbus A320 necesitaría llevar baterías que pesan 100 veces más que el queroseno equivalente. La física simplemente no funciona para la aviación de largo alcance. Sin embargo, para vuelos cortos, la historia es completamente diferente. El Eviation Alice, un avión eléctrico de 9 pasajeros, tiene un alcance de 815 kilómetros, suficiente para cubrir el 30% de todas las rutas comerciales actuales del mundo en Europa. El Heart Aerospace ES-3 apunta a vuelos de hasta 400 kilómetros con un diseño híbrido que complementa las baterías con un generador de respaldo. Noruega, con su geografía de fiordos y aeropuertos pequeños distribuidos por el territorio, ha anunciado el objetivo de electrificar todos sus vuelos domésticos cortos para 2040. El cuadro que emerge de todo esto es el de una aviación que no va a tener una sola respuesta al reto de descarbonizarse, va a tener varias respuestas simultáneas. El SAF para los aviones existentes como solución de transición, el hidrógeno para rutas de largo alcance en aviones diseñados desde cero, la electricidad para rutas cortas y regionales, y posiblemente arquitecturas híbridas que combinen varias de estas tecnologías en formas que todavía no hemos terminado de imaginar. Pero mientras todo eso llega, la próxima vez que estés sentado en un asiento de ventanilla y el avión empiece a rodar hacia la pista, recuerda que en los tanques dentro de esas alas hay un combustible que tardó décadas en perfeccionar. Un líquido que tiene que funcionar igual en el calor de Phoenix que en el frío de Helsinki, que tiene que sobrevivir a temperaturas de 50 bajo cero a 40.000 pies de altura,
que tiene que estar disponible en exactamente la misma forma en cualquier aeropuerto del planeta y que tiene que hacerlo todo mientras mantiene a cientos de personas seguras, vuelo tras vuelo, durante millones de horas acumuladas al año. La gasolina nunca pudo hacer eso. El queroseno lleva décadas haciéndolo, y lo que viene después va a ser la mayor transformación que ha vivido la aviación desde que los primeros reactores sustituyeron a los pistones hace 80 años.